Hola, soy John Polizueta, autor de La Mensajera, y en anticipación de la aventura que les espera dentro de estas páginas, les traigo esta guía turística de Hircania y sus vicinidades. La Mensajera se lleva a cabo en esta región, que comprende partes de los continentes de Basira y Dagomer. Nuestra historia empieza en el reino de Hircania, reino humano situado en el noreste de Basira en la península Sértida. Esta es una de las potencias más importantes de la región. El reino es gobernado por la gran casa de Sagarnor desde el trono solar. Actualmente, su monarca y portador de la corona de Jade es el rey Aslor III. La capital de Hircania es Bevaria, la ciudad esmeralda. Esta es la ciudad más grande y poblada de todo el reino, y es el hogar de nuestro protagonista, Colen Sagarnor, o solo Colen para los amigos. La ciudad fue fundada durante el Imperio Luvaeno bajo una jurisdicción Bofta. Sirvió como uno de los puertos marítimos más importantes del norte de Basira hasta su abandono tras la caída del imperio y las grandes catástrofes naturales que se dieron durante la Tercera Coda. Bevaria estuvo abandonada durante siglos, hasta que Benjara Saganor el Grande la convirtió en la segunda capital de Hircania. Ahora pasemos a Wendalon, un castillo ubicado en las cercanías del río Mon que es utilizado por la familia real como residencia vacacional. También es utilizado como base para la supervisión de la producción ganadera de bisontes, vacas, ovejas y caballos. Tradicionalmente, el heredero al trono de Hircania es el duque de Wendalon, que en este caso sería la princesa Alinen Saganor, hermana mayor de Colen. La construcción de esta residencia fue ordenada por Benjara Saganor IV para su prometida Seda Agna como regalo de bodas. Esto fue porque la estepa de la región es reminiscente a las tierras de Caledan, tierra natal de la antigua reina. Por otro lado, también visitaremos el reino de Lusitania, un reino humano ubicado en el norte de Dagomer. Desde inicios del siglo, Lusitania se ha establecido como una potencia marítima y comercial, manteniendo dominio sobre el comercio de especias. Mútroga es la capital de Lusitania. Ubicada en la costa norte del reino, es una de las ciudades más grandes de todo el continente. El puerto que rodea la ciudad es uno de los puntos de comercio más transitados de todo el planeta. Mútroga fue construida sobre la ladera de la montaña por Lontaria de la Plata, comandante Telasio del siglo V antes de Luvaena, quien gobernó la única ciudad humana en Dagomer en ese momento hasta su muerte. Siglos después, posterior a la caída del Imperio Luvaeno, Mútroga fue finalmente reclamada por la humanidad. La ciudad es rodeada por la Grande Muralla Dorada, o el Gran Muro Dorado, y dentro está compuesta por 5 muros circulares que dividen a la ciudad en 5 niveles anillados: escarlata, turquesa, ocre, lila y esmeralda. La casa gobernante del reino es la Casa Ricova. El rey Gerard II y la reina Kedaina residen en el Palacio Ámbar en el Pico de Efren, el nivel superior de la ciudad. Un sitio de interés durante su visita tiene que ser 2 estrellas, un castillo en ruinas en lo profundo de la cordillera lusitana. El castillo fue construido con una mezcla de arquitectura Riaden y Bofta durante la época del emperador Rate, convirtiéndola en una fortaleza estratégica durante la conquista tériga. Esta fortificación era el castillo más grande en Dagomer y se mantuvo impenetrable durante milenios, hasta su eventual captura y destrucción por las manos de Kublai-Yasha en el año 851. Ahora démosle una pequeña visita a Sirsa, reino humano situado al norte de Hircania, actualmente gobernado por la casa Arcanio desde Beramir, su capital. Durante las últimas décadas, los Arcanios han logrado ir estableciendo a Sirsa como una nueva gran potencia, a través de las alianzas que sus casas menores han ido estableciendo con los reinos vecinos, bajo la bendición de la corona. Una de ellas es la casa Merli, gobernantes del ducado de Belua. Son la segunda casa más importante del reino, lo cual vuelve adecuado que Belua sea la segunda ciudad más grande de Sirsa después de la capital. Desde hace varios años, su relación con la casa Saganor de Hircania ha sido instrumental para la formación de una buena relación entre ambos reinos. Después tenemos a la Egea, o Legia en su idioma nativo. Este es un reino Riaden, situado en el noreste de Dagomer, bajo la jurisdicción de la Casa Borda. Su cultura es considerada la cuna de la civilización moderna, siendo el lugar de nacimiento de muchas escuelas filosóficas, científicas, matemáticas y artísticas. La capital de la Egea es Apolion, la capital del Sol, una de las ciudades más antiguas en todo el mundo. Nuestra última parada será un lugar que no se encuentra en este mapa, pero que es un destino esencial durante su visita: Benuwerda Corle, coloquialmente conocido como Warda. Este es un reino riádico, reconocido principalmente por ser una nación errante. Su nombre proviene del idioma Forbat, una lengua utilizada principalmente por pueblos riádicos autóctonos del sur de Basira, y su traducción más cercana sería los del reino errante. El reino fue establecido a mediados del siglo VI por Uhtred Meralester tras retirarse de la vida como sola. Actualmente el reino es gobernado por Melodril, el hijo de Uhtred. Desde entonces han desarrollado de una manera sorprendente su comercio a través de la venta y compra de materiales y reliquias que recolectan en las diferentes regiones que transitan. Y con eso ya están listos. Ahora que conocen un poco más sobre la geografía de esta aventura, estoy seguro de que su viaje será un paseo. Aunque tengan cuidado, porque nunca saben qué misterios les pueden esperar allá afuera. La Mensajera estará disponible a partir del 17 de agosto de 2022, así que no te lo pierdas y nos vemos en la próxima.